Mis amados hermanos, quiero animarles a abrir sus Biblias en Isaías. Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, y vamos a leer los versos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tus bondades para con nuestras vidas. Y gracias también por la oportunidad que tú nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que tú seas el que hable a nuestros corazones y lo hagas por medio de tu Espíritu. Permite que la experiencia de Isaías pueda también repercutir en nuestras vidas y que nosotros podamos tener una mejor comprensión de tu naturaleza, saber que tú eres un Dios soberano y santo, y a la misma vez también eso nos haga vivir una vida en dependencia tuya, Señor, una vida consagrada a ti, dispuesta a servirte, Señor, en todas las cosas. Oh Señor, haz esa obra en nosotros y habla tú a tu pueblo en esta mañana. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto por título a este mensaje: un encuentro transformador. Un encuentro transformador, o también pudiera llamarse impactados por su majestad. Impactados por su majestad. Y el pasaje empieza diciendo: en el año que murió el rey Usías. Ese fue el acontecimiento que enmarcó la experiencia más impactante en la vida del profeta Isaías. Hay eventos que marcan la vida del profeta Isaías y hay eventos que también marcan generaciones enteras. El año de nuestra boda, el nacimiento de un hijo, la graduación porque obtuvimos una carrera, estudiamos una carrera, una tragedia nacional o un gran cambio político. Son eventos que marcan nuestras vidas. Para Isaías, la muerte de Usías fue uno de esos momentos decisivos. La Biblia nos enseña que Usías también es llamado Azarías, según Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes. Fue uno de los reyes más importantes de Judá y comenzó a reinar a la edad de 16 años y reinó por 52 años. Este rey fortaleció Jerusalén, prosperó económica y militarmente a la nación. Si nosotros leemos Segundo de Crónicas capítulo 26, ahí se nos dice que tenía un ejército bien organizado, que contaba con máquinas inventadas por ingenieros que le permitían arrojar saetas y grandes piedras. Este era un ejército bien modernizado
para su tiempo, y su fama, dice la Biblia, se extendió muy lejos, y mientras buscó a Dios, fue prosperado grandemente. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se llenó de orgullo y terminó bajo el juicio de Dios, herido con lepra hasta el día de su muerte. Este rey quiso usurpar el lugar de los sacerdotes y ahí vino el juicio de Dios sobre él. La muerte de Uzías no solo representó la caída de un gran rey, fue el recordatorio de que todo poder humano es temporal. Sin embargo, en el mismo año en que murió el rey terrenal, Isaías vio al Rey eterno sentado en su trono alto y sublime. Uzías había muerto, pero Jehová seguía reinando. Uzías había muerto, pero Dios seguía reinando. Y aquella visión cambió para siempre la vida del profeta. Es por eso que yo quiero que usted se lleve esta idea. Todo hombre necesita ser impactado por la majestad de Dios. Todo hombre necesita ser impactado por la majestad de Dios. Todos nosotros necesitamos conocer cuán majestuoso y santo es Dios, porque esta experiencia marca un antes y un después en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que marcó la vida de Isaías? Me voy a detener en 3 verbos que usa el profeta, todos en primera persona del singular y referente a sus sentidos. Estos verbos son vi, dije y oí. Son los 3 verbos en los cuales yo me voy a detener. Si lo que tú has visto de Dios no afecta tu manera de hablar, muchísimo menos habrá un oído que escuche. La experiencia de Isaías no se correspondía con lo que estaba sucediendo en Israel. Uzías no era la excepción. Todo Israel había prevaricado. Si nosotros leemos los capítulos anteriores, es decir, del 1 al 5, nosotros nos podemos dar cuenta de la situación en que estaba Israel. Muchas fiestas solemnes, pero todo era cuestiones exteriores. Realmente ellos se habían apartado de Dios. La nación necesitaba volverse a Dios. Y en medio de esta situación, Dios trae esta visión a Isaías. Ahora, veamos estos 3 verbos que usa el profeta Isaías. Y en esos 3 verbos van a estar los puntos de mi sermón. El primer punto, el asombro de un encuentro con su majestad. Dice ahí y en los primeros versos, vi yo al Señor. En el día que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Ahí está nuestro primer verbo, ver, vi yo al Señor. Y podemos preguntarnos por qué es necesario ser impactados por la majestad de Dios, por la grandeza de Dios mismo, porque Él merece ser conocido. Es la causa, el principio, el fin de todas las cosas, porque como criaturas nos debemos totalmente a Él. Esto no fue un encuentro literal. Es bueno notar que Isaías tuvo una visión. Esto que tenemos aquí es propiamente una teofanía. Las teofanías son manifestaciones de Dios al hombre. Es que Dios se revela al hombre por medio de una visión. Ahora es importante aclarar que no estamos promoviendo salir de aquí en busca de una visión de ese tipo. Eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros lo que queremos es estudiar cómo Dios se le reveló allí a Isaías. Y Dios permitió que esto quedara aquí registrado en su palabra para hacer bien a nosotros, los creyentes, en estos tiempos. Así que es importante que tengamos eso en mente. No estamos promoviendo que ahora salgamos a decir, no, yo tuve una visión de Dios, Dios se me reveló. No, mis hermanos, nosotros hoy en día conocemos a Dios y lo conocemos por medio de su revelación escrita. Ya Dios nos ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos conocer de Él. Por tanto, no hay que buscar nuevas revelaciones, no hay que buscar una visión de Dios, no hay que buscar un sueño donde Dios nos hable. Hacer eso en estos tiempos sería un grave error, porque ya el canon de las Escrituras está completo. Eso quiere decir
que no hay nuevas visiones ni nuevas revelaciones. Lo que todo hombre necesita saber de Dios lo puede aprender por medio de su palabra a través de la guía del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Dice el texto, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios ha hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo. Es decir, Dios habló por los profetas. Dios se le reveló a los profetas, le dio un mensaje que comunicar. Dios se le reveló a Isaías en esta visión por medio de esta teofanía y a otros también. Pero dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado en Hijo. Es decir, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Cristo es la culminación de la revelación. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos conocer. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas visiones. Ya nosotros tenemos todo aquí en la palabra de Dios. A las personas de nuestro tiempo les gusta lo novedoso, pero Dios ya nos ha dado su palabra para que a través de ella le conozcamos y consagremos nuestras vidas a Él. Así que no debemos ir detrás de lo novedoso. Mis hermanos, nosotros no debemos ir detrás de lo que es novedoso. Debemos ir detrás de lo que es escritural. Es decir, detrás de lo que está en la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos otra cosa. Ya la tenemos, Dios nos las ha dado. Dios ha permitido que la tengamos escrita, que podamos estudiarla. Es ahí a donde nosotros como creyentes debemos ir. Pero como decía, a las personas les gusta lo novedoso. Y muchos se van detrás de supuestas visiones, supuestos sueños, supuestas revelaciones. Cuando Dios dice en su palabra que ya Él no habla así, que Él habla ahora por medio del Hijo. Y ahí en las Escrituras entonces nosotros tenemos todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y que Él quiere que nosotros conozcamos. John Piper dice, si usted quiere oír la voz de Dios, porque algunos cuando uno habla con personas te dice, a mí me gustaría poder tener esa misma experiencia de Isaías, que Dios se me aparezca así, o que Dios me hable, yo quiero oír a Dios hablarme para poder creer. La Biblia dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y John Piper hablando de esto dice, ¿usted quiere oír la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Si usted quiere oír la voz de Dios, eso es lo que debe hacer. Leer la Biblia en voz alta. Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios dada a los hombres. Y con esa voluntad es que nosotros debemos regirnos. Era evidente que Isaías había visto una visión de Dios. La Biblia nos presenta un único Dios que existe y subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que nosotros los cristianos conocemos como el misterio de la Trinidad. Es una verdad que Dios ha revelado ahí en su palabra. Ahora pudiéramos hacernos la pregunta, ¿a cuál de las tres personas de la Trinidad vio Isaías? Muchos se hacen la pregunta y quiero decirle que con relación a esto muchos estudiosos están divididos, pero no es un tema realmente para tomar un partido, porque lo importante es
que Dios es uno solo. Dios es uno solo y el ser de Dios comparte los mismos atributos. Creo que en esta visión de la Trinidad estaba presente por el verso 8, es decir, por el contexto, y también a la luz del Nuevo Testamento podemos afirmar eso. Isaías, según el evangelista Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41, dice que había visto al Señor Jesucristo. No podemos leer todo el pasaje, pero dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, refiriéndose a este pasaje que estamos exponiendo. Es decir, que el evangelista Juan dice que Isaías había dicho eso del Señor Jesucristo. La Biblia también nos dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es importante que Cristo es la forma en que generalmente, no siempre, Dios se revela a los hombres. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, el verso 25, ahí también nosotros podemos ver que se hace una referencia a este pasaje de Isaías 6. Y dice lo siguiente: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Es decir, y ahí continúa diciendo, citando parte de este pasaje de Isaías que nosotros estamos viendo. Aquí se refiere, hace una referencia que esto se dijo del Espíritu Santo. Es decir, que por eso podemos decir que el Dios Trino estaba involucrado en toda esa visión. Ahora Isaías dice: yo vi al Señor. Esa es la expresión de Isaías: yo vi al Señor, vi yo al Señor. Y el término hebreo que se traduce Señor es Adonai. Y su significado proviene de una raíz que es Adón, que significa amo, soberano, dueño, Señor supremo. Eso es lo que significa esa palabra ahí que se traduce en el primer versículo como Señor. Así que Isaías ve que Dios, que el Señor es el dueño, Él es el soberano, Él es el Señor supremo que está por encima de todas las cosas. Y es interesante que en Isaías 6.1 no se usa el nombre del pacto, es decir, no se usa el nombre de Jehová o Yahvé, sino Adonai, que es un título que enfatiza la majestad absoluta de Dios, su autoridad real, su dominio soberano. Así que esa palabra Señor, eso es lo que está enfatizando, su dominio soberano, su autoridad real, porque nuestro Dios tiene toda la autoridad. Sin embargo, si nosotros leemos el verso 3, ahí nosotros sí nos podemos dar cuenta que se usa el nombre del pacto, es decir, el nombre Yahvé. Aparece la expresión santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y aquí sí apreciamos ese nombre, Jehová, el nombre del pacto. Así que la visión presenta a Dios como el Rey soberano, Señor absoluto, gobernante celestial. Esa es la idea de esta visión, que Isaías pudiera conocer plenamente quién es Dios. Así se le reveló Dios a Isaías, porque Dios es el verdadero Rey. Dios está más allá de los reyes humanos, tiene una autoridad superior a la autoridad que puede tener cualquier monarca humano, cualquier presidente humano. Dios es soberano sobre toda la creación y sobre todos los seres existentes en este planeta. Y esto es importante porque el rey Usías había muerto, pero el verdadero rey seguía reinando. Es decir, Dios le está diciendo a Isaías: yo estoy al control. Yo estoy al control, no hay detalles que se escapen de mi mano. Dios está al control. Y dice en esta visión que Isaías vio a Dios, al Señor sentado en su trono. Sentado en su trono. Y dice que este trono era un trono alto y sublime. Ahora los términos alto y sublime nos hablan de una grandeza despampanante que asombra, que sobrepasa y supera a lo creado. Eso es lo que quieren decir esas palabras. Alto, cuando nosotros buscamos la definición de esa palabra en hebreo, denota algo que está físicamente alto, exaltado, elevado
o encumbrado. Esa es la idea. Y en el contexto del trono de Dios implica soberanía absoluta, dignidad y majestad. Así se le está revelando Dios a Isaías. Y cuando vemos el término sublime, significa levantar, llevar o exaltar. En su forma pasiva describe algo que ha sido elevado o encumbrado. Indica una posición de honor, autoridad suprema y trascendencia. Así que los términos alto y sublime comunican que Dios es trascendente, que su gloria es incomparable y su supremacía es absoluta. Ese es nuestro Dios. Si tú eres creyente, ese es nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios majestuoso, es grande, encumbrado, alto por encima de su creación. Dios es trascendente. Quiere decir que está más allá de esta creación. Esta creación es la obra de Dios. Es la creación que Él ha hecho. Por vasto que nosotros veamos el universo, por grande que nosotros podamos concebir el universo y por grande que nos digan los científicos que es el universo, déjeme decirle, nuestro Dios trasciende ese universo. Está más allá. De hecho, Él es el que sustenta cada cosa que hay en este universo porque Él es su creador. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que nosotros como creyentes tenemos y es el Dios que nosotros también adoramos. Entonces, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras luchas, nosotros debemos acercarnos a Dios de esa manera, sabiendo que Él es el alto y sublime, que Él es el soberano, que es el que tiene toda autoridad, más allá de cualquier gobernante, más allá de cualquier hombre. Y esto me hace pensar en las palabras de Pablo ahí en Romanos capítulo 8, cuando habla de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice, nos puede separar de Dios. Ahí usted puede poner lo que usted quiera. Lo que se le ocurra, nada nos puede separar de Dios. Dios tiene toda autoridad sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier acontecimiento, sobre cualquier situación. Y el mismo Isaías usa en otras partes de su libro esta misma expresión para dirigirse a Dios. Si leyéramos Isaías 57, verso 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Algo muy importante, este atributo de Dios también se le llama como nombre. Dice ahí, cuyo nombre es el Santo de Israel. Eso no se dice de otro atributo, pero a Dios se le llama así, el Santo de Israel. Dice, yo habito en las alturas y la santidad. Nuestro Dios es majestuoso, como hemos estado diciendo. Él es santo, mis hermanos. Santo, santo, santo. No hay maldad en Dios, no hay pecado en Dios, no hay imperfección en Dios. Él es completamente santo. Y dice, y con Él, dice, en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que el que puede vivificar, el que puede alentar, el que puede sostenernos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier problema que nosotros enfrentemos, es Dios, mis hermanos. Es Dios. Él es el alto y sublime. Entonces nosotros tenemos que ir a Dios, pero tenemos que tener una idea clara de quién es ese Dios, de cómo ese Dios se nos ha revelado en su palabra. Y ahí es donde muchas veces los creyentes fallan. Tenemos una idea de Dios, pero es muy vaga. No está afianzada en su palabra. Y estas dos cualidades de Dios, alto y sublime, nos permiten comprender que ese Dios majestuoso, soberano, debe ser temido, amado y servido de manera voluntaria. Así que Dios se nos revela así, pero el hecho de conocer a ese Dios así también debe llevarnos a nosotros a tener la disposición de servirle voluntariamente, de buscar su gloria en todas las cosas. La visión también nos presenta, dice que sus faldas llenaban el templo, sus vestimentas llenaban el templo. Y esta es una vestimenta
esto es algo simbólico, es una representación simbólica de la gloria de nuestro Dios, de la realeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es la manifestación infinita de la grandeza, la majestad y la hermosura. Es la manifestación infinita del esplendor. Ese es nuestro Dios, porque Él es un Dios glorioso. Él es un Dios completamente santo. Y cuando pensamos en esto de las faldas, no lo podemos ver simplemente como una vestimenta moderna, como algo que no tiene trascendencia. Déjenme decirle que esto representaba su realeza. Y en el antiguo Oriente, el tamaño y majestuosidad del manto reflejaban gloria y dignidad real. Así que cuando nosotros leemos ahí que sus faldas llenaban el templo, eso está hablando propiamente de la majestuosidad de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, de la gloria de nuestro Dios, de la dignidad de nuestro Dios. Eso es lo que se nos quiere decir de esa manera simbólica. Así los orientales veían a los reyes terrenales. Según su traje real, así su tamaño y todas esas cuestiones, así también ellos podían ver cuán grande era su autoridad y su poder. Por tanto, que el borde del manto llenara el templo indica la inmensidad de la gloria divina, la plenitud de su presencia, la majestad del Rey celestial. Así se le reveló Dios a Isaías. Y que la gloria y el poder de Dios lo llenan todo sin dejar espacio vacío y eclipsa por completo todo poder terrenal. Dios eclipsa todo poder terrenal. La importancia de estos detalles que Dios mostró a Isaías en esta visión radica en señalar cuál es la autoridad ante la que deben inclinarse todos los hombres. Nosotros solo debemos inclinarnos ante Dios. Ante Dios. Eso se lo reveló Dios a Isaías. Y eso lo revela la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos Filipenses 2, verso 10 y 11, ahí también nos lo dice. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y al final dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el contemplar la santidad y majestad de Dios impactará tu vida al punto que nunca serás igual. Esto marcó la vida de Isaías. Todo lo que hizo, de ahí vinieron las fuerzas de esa visión. Incluso la Biblia, nosotros podemos saber que Isaías murió martirizado. Y nosotros sabemos que esa fuerza para enfrentar esta situación y otras situaciones venían propiamente de esta visión de Dios, de este conocimiento, porque lo que hizo Isaías Dios por medio de esa visión es que Isaías le pudiera conocer quién era él, cuál autoridad Dios tenía y pudiera conocer la soberanía y la majestad de Dios. Y eso hizo que Isaías fuera un profeta siempre dispuesto a servir a Dios hasta el último instante de su muerte. Ahora el pasaje en cuestión también nos habla de serafines. Estos eran ángeles y el término serafines proviene del verbo hebreo sarak, que significa arder o quemar. Al parecer este término describe su carácter abrasador y su celo ardiente por la santidad y la gloria de Dios. Estos serafines al parecer eran los seres más cercanos al trono de Dios. La Biblia aquí no nos dice cuántos eran, pero el término aparece en plural, así que eran algunos serafines. Dice, se nos describe estos serafines y se nos describe de una manera que nosotros nunca hemos visto algo así. Dice que tenían 6 alas, 3 pares, es decir, nada que nosotros podamos conocer o comparar. 2 alas para volar, 2 alas, con 2 alas se tapaban la cara y dice que con 2 alas se tapaban los pies. Ahora estas 2 alas para volar le permitían mantenerse alrededor del trono de Dios. Y podemos pensar en esto de una manera simbólica como una actitud de servicio. Es decir, estos ángeles servían
a Dios, servían a Dios alrededor de su trono. Y con 2 alas dice que cubrían su rostro y con las otras 2 cubrían sus pies. Y esto nos habla de una actitud de sumisión, de humillación y reverencia ante la gloria de Dios. Así que los serafines eran seres creados, eran ángeles, pero aun cuando los serafines no tenían pecado, tenían que cubrirse ante la imponente santidad de Dios. Ellos tenían que cubrirse ante la imponente santidad de Dios. Y eso debe enseñarnos algo a nosotros, mis hermanos. Eso debe enseñarnos algo a nosotros. Nosotros también necesitamos acercarnos a Dios de la forma correcta. Nosotros no podemos minimizar a Dios. Nosotros necesitamos tener una idea coherente de quién es nuestro Dios, de cómo Él se ha revelado en las Escrituras y hablar de Él así. Dios es nuestro Padre y debemos sentirnos amados por Él. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos desacreditar a Dios, que nosotros podamos manipular a Dios, como hay personas que dicen que son creyentes y tergiversan todo lo que Dios dice y empiezan a declarar y a decretar. ¿Quiénes son los hombres para hacer eso? ¿Qué autoridad tú tienes para hacer eso? Cuando toda la autoridad, dice la Biblia, está en Dios. Él es el soberano. Nosotros solo podemos hacer lo que Él dice que debemos hacer. Pero no estamos llamados a estar inventando cosas. Estos seres angélicos, estos serafines, tenían un concepto correcto de Dios y sabía que debían tapar su rostro delante de Dios porque su santidad es imponente. Debemos saber que nuestro Dios es un Dios completamente santo. Se daban voces unos a otros. Este coro era antifonal, debe ser algo sumamente impresionante ver algo así. Ahora, ¿qué decían? Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y esto nos habla de algo. Cuando pensamos en que nuestro Dios es santo, pensamos en que no hay maldad en Dios, en que no hay pecado en Dios. Dios es completamente perfecto. Pero nos habla de algo más. Esto quiere decir que Dios es único, mis hermanos. Dios es único. Nadie como Él. Nadie como Él. Dios es distinto de su creación. Dios trasciende a su creación. Dios es la norma de toda perfección. Así que cuando pensamos en la santidad de Dios, debemos pensar de esa manera. Debemos pensar que nuestro Dios es completamente santo. Así que estos serafines proclamaban la santidad de Dios. Ellos nos enseñan que la santidad de Dios es un atributo sumamente importante. Y esto es así porque este atributo se relaciona con los otros atributos de Dios. Su poder es santo, su gracia es santa, su omnipresencia es santa, su omnisciencia es santa, su justicia es santa, su eternidad es santa, su ira es santa. Dios es santo en todo su ser. Dios es santo en todos sus atributos. Por eso se le llama así también el Santo de Israel. Por eso tiene ese atributo también como nombre. Ahora, con esta declaración triple de la santidad de Dios, los serafines nos están mostrando que Dios es ontológicamente distinto y separado de toda la creación y del pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es completamente distinto. Así que cuando nos dirijamos a Dios, hermanos, tengamos una idea clara de quién es nuestro Dios. Acerquémonos a Dios de una manera correcta. Busquemos tener un concepto claro de nuestro Dios, no un concepto vago de Dios o distorsionado de Dios. Algunos le llaman a Dios y le dicen, Diosito mío, como minimizando al ser divino. No, Él es Dios majestuoso, Dios trascendente. No somos nadie para minimizar al ser de Dios. Decía Martin Lloyd-Jones, el gran problema con todos nosotros, lo repito una vez más, es que no conocemos a Dios. Pensamos que lo conocemos, pero es en realidad
No es así. Ese es el problema de nosotros. No conocemos cómo es nuestro Dios. No conocemos a nuestro Dios porque no leemos su palabra, no la estudiamos y tenemos entonces una idea distorsionada de Dios. Así que un conocimiento de Dios basado en las Escrituras implica un mejor concepto de Dios, es comprender de manera más profunda y completa quién es nuestro Dios. Debemos pensar en que Él es majestuoso. Debemos pensarlo así y nunca minimizarle. Entender la grandeza de Dios nos asegura en las manos de quien estamos en medio de nuestras pruebas. Si usted entiende eso, eso le va a dar seguridad cuando usted esté enfrentando pruebas. Porque sabe que el Dios verdadero, aquel en quien usted ha confiado, es soberano, es majestuoso, tiene todo el control, tiene toda la autoridad. Él no es como los hombres, no es como los reyes humanos, que pueden tener poder pero limitado. Él tiene un poder ilimitado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, las consecuencias de un encuentro con su majestad. Entonces dije, ay de mí. Y aquí vamos a estar viendo el verbo dije. Ahora, ¿por qué necesitamos un encuentro con Dios? Por nosotros mismos, porque es para tu propio bien, por nosotros mismos. Isaías dice, ay de mí, porque soy hombre muerto. Y esto es un clamor de dolor profundo. Este es su lamento por su pecado. Porque al ver a este Dios majestuoso, Isaías también vio su pecaminosidad. Isaías vio la grandeza de su pecaminosidad. Toda idea de perfección, toda idea de que todo está bien, desapareció. Él vio su verdadera condición delante de Dios. En la medida en que nosotros conocemos más y más a Dios, podemos ver también nuestro pecado. Y podemos entonces también trabajar en mortificar nuestros pecados. Isaías dijo, porque soy hombre inmundo de labios, porque habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Así que él reconoció su pecado. Isaías no ocultó su pecaminosidad, sino que lo reconoció. Soy hombre inmundo de labios. La visión produjo profunda convicción de pecado, llevándola al punto de la confesión. Y eso es sumamente importante. Si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, si nosotros queremos servir a Dios, es importante que también conozcamos cuál es nuestra posición delante de Dios. Y podamos cualquier pecado que haya en nuestras vidas, poder traerlo delante de Dios en confesión y podamos arrepentirnos de esos pecados. No debe haber pecados ocultos en nuestras vidas, no debe haber pecados no confesados en nuestras vidas. Estamos llamados a confesar todos nuestros pecados. De hecho, Isaías hizo más, porque él no solo reconoció su pecado, sino que delante de esta visión de Dios, él también reconoció que habitaba en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Si leemos Isaías, los capítulos del 1 al 5, ahí lo podemos ver. Pero si usted lee el capítulo 3, verso 11, ahí lo va a ver, los ay de Isaías. Si lee el capítulo 5, verso del 8 al 23, ahí también podrá verlo. Y si lee Isaías 1, ahí también usted podrá ver lo que nos dice acerca del pueblo. Ahora Isaías dice algo, ay de mí, ese asombro, dice, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, al Señor, a Jehová el Rey. Le decía al principio, ahí hablábamos del nombre Adonai, y ahora en este verso se nos habla de Jehová. Este es el nombre incomunicable e inefable en la historia de la salvación. Con este nombre Dios se revela como el Dios del pacto, el Dios de gracia. Y el significado está explicado en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Mostrando que Él es autoexistente, que Él es eterno, que Él es inmutable.
Esto nos habla de la seidad de Dios. Es decir, Dios no depende de nada ni de nadie. Dios es totalmente independiente. Pero todos nosotros, creyentes y no creyentes, todo este universo sí depende de Dios. De eso nos habla este nombre. Él es el Dios del pacto, Él es el Dios fiel. Él es el Dios que redime, que trae liberación a los hombres. Así se le reveló allí a Isaías. Luis Bercos, hablando de esto, dice: Dios es inmutable en su ser, pero a la vez manifiesta la inmutabilidad de la relación que tiene con su pueblo. Dios no solo es inmutable en su ser, Él lo es, pero también la relación que Él tiene con su pueblo elegido, mire, no va a cambiar, no va a cambiar. Es inmutable en esa relación. Sigue diciendo, el nombre contiene la seguridad de que Dios será para sus hijos lo que fue para Abraham, Isaac y Jacob. El nombre insiste en la fidelidad del pacto de Dios usando su nombre por excelencia. Así que cuando leemos este nombre, recordamos esto. Recordamos esto. Dios es fiel. Él es el Dios del pacto. Y Él va a ser fiel a ese pacto. Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Los hombres pueden cambiar, pero Dios no cambia. Ahora en esta visión también se nos habla de que uno de los serafines cogió un carbón encendido del altar y tocó los labios del profeta Isaías. Ahora este carbón, este altar, esto nos recuerda a los sacrificios que había que presentar. Pero todos aquellos sacrificios, todo altar apuntaba al sacrificio de Cristo, apuntaba a la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto nos recuerda el Evangelio. Hay un altar, hay fuego, y uno de los serafines toma carbón encendido del altar y limpia los labios de Isaías. Isaías había dicho que era de labios inmundos. Bueno, fue limpio Isaías. Esto ilustra que la purificación del pecado del hombre no proviene de méritos humanos, sino únicamente de la obra y la gracia de Dios. Así que la obra de la purificación, de la santificación es una obra que hace Dios. La obra de la redención es una obra que hace Dios en nosotros. Ahora nosotros somos responsables delante de Dios. Y somos responsables de usar los recursos que Dios nos ha dado. Nosotros, dice la Biblia, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y dice la Biblia más, dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros ese querer de ser semejantes a Él, de parecernos a Él, de imitarlo a Él. Pero hay una responsabilidad en nosotros también. Pudiéramos leer Juan 1, 35 al 36, y ahí se habla acerca de Cristo. Dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el que puede limpiarnos del pecado es el Señor. Pudiéramos leer Génesis 22, 14. Allí cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Pero ¿qué hizo Dios? Proveyó el sacrificio. En el momento preciso proveyó el sacrificio y Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dios ha provisto el sacrificio. Y ese sacrificio es Cristo. Por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos estar delante de Dios y podemos venir aquí cada domingo y adorar a Dios únicamente por medio de ese sacrificio. Nadie puede ver al Rey y ser igual. Nadie puede ver al Rey y ser igual. Todo aquel que realmente conoce a Dios va a experimentar una transformación en su vida. El ángel dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fue limpio completamente.
fue justificado completamente. Dice la Biblia en Hebreos 1:3, habiendo efectuado, hablando ahí de Cristo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que ha efectuado la purificación de nuestros pecados es Cristo. Por medio de su sacrificio, nosotros podemos ser perdonados, ser limpiados, ser declarados justos, únicamente por medio de Cristo. No por obra que nosotros podamos hacer, no por algo que nosotros podamos hacer. Eso solo es posible por medio de Cristo. Aquello simbolizaba la obra de Cristo, simbolizaba el Evangelio. John Murray dijo, la pura soberanía de la gracia de Dios, cuando es comprendida, encierra el asombro que humilla y la gratitud que santifica. Cuando conocemos realmente quién es nuestro Dios, podemos ver eso. Porque esa gracia de Dios, que algunos la quieren convertir en libertinaje, encierra el asombro que humilla. Es decir, nos lleva a humillarnos delante de nuestro Dios, porque le conocemos realmente y vemos cuán maravillosa es esa gracia. Pero a la misma vez trae la gratitud que anhela la santidad, que anhela vivir para la gloria de Dios. Eso lo hace Dios en nosotros. Así que tener un encuentro con el Dios eterno asegura que tengamos un concepto genuino de nuestra condición, porque no podemos valorar la profundidad de nuestros pecados si no es a la luz de la grandeza de su santidad. Para yo ver mi pecado, primero tengo que conocer la grandeza de su majestad, de su santidad, de su gloria. Para ver la magnitud de nuestros pecados tenemos que vernos en el espejo de su perfección. Cuando vemos su perfección, entonces podemos ver nuestra condición. Y todo aquel que ha conocido al Dios majestuoso no evalúa su pecado como logros o hazañas. A veces hay personas que yo veo que dicen que son creyentes y cuando los oigo hablar de su vida anterior, hablan como con alegría por cosas que hacían, por sus pecados, como si fueran logros, como si fueran grandes hazañas, y lo divulgan. El pecado nosotros lo tenemos que ver como un lamento, mis hermanos. Como un lamento, como una vergüenza por haber ofendido al Dios Santo. Así nosotros debemos ver el pecado. Así que cuando nos toque contar nuestro testimonio, no podemos ver nuestros pecados como trofeos. Recuerde, no son nuestros trofeos, son lamentos. Eso debe entristecernos. El mirar a y decir, como yo malgasté mi vida haciendo aquello que realmente no era bueno, que no honraba a Dios. Los creyentes, cuando miran hacia atrás, piensan así, dicen, gasté tantos años de mi vida, 15 años, 30 años, los gasté, los desperdicié, yendo detrás del pecado. Pero si hemos sido rescatados, nuestra vida va a ser completamente diferente. Va a ser diferente. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, entonces también nosotros podemos ser liberados de la culpa. A veces nuestros pecados nos hacen culpables. Y a veces queremos vivir con esa culpa todos los días. Pero es bueno saber que si realmente nosotros hemos venido a Dios y hemos confesado a este Dios Santo nuestros pecados, miren, también somos liberados de la culpa. Y en tercer y último lugar, el resultado de un encuentro con su majestad. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Así que, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta es una pregunta. Y la primera parte de la pregunta, nosotros
vemos que está en singular, pero la segunda parte está en plural. Y esta pregunta casi tiene la misma demanda que la anterior, pero a diferencia de la primera es en plural. El Evangelio siempre será una noticia trinitaria, mis hermanos. El Evangelio siempre será una noticia trinitaria. El Dios Trino tiene que ver con el Evangelio. Hay un marcado interés en Dios, en darse a conocer en la persona del amante Padre, del siervo sufriente y del Espíritu Consolador. Dios se nos da a conocer así. Y podemos pensar que Dios es el que ideó el plan de salvación. El Hijo lo ejecutó, muriendo allí en la cruz, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz y resucitando para salvar a pecadores. Y el Espíritu Santo, obrando en los corazones, imparte esa redención. Así que el Evangelio es la obra del Dios Trino. Así que cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí, solo porque había contemplado la majestad de Dios. Porque había sido impactado por la grandeza de Dios, por su gloria, por su santidad. Había visto la autoridad de Dios. Había visto que esa autoridad no tiene límites. Sin embargo, nosotros los cristianos muchas veces decimos, no, yo no puedo evangelizar, yo tengo miedo. Yo también, déjeme decírselo. Cuando yo toco una puerta tengo miedo. Cuando le hablo a alguien me da temor, pero tengo que ir por encima de ese temor confiando en el Señor. No es que yo no tenga miedo. Como decía David, en el día que temo yo en ti confío. Pero cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, que tiene toda la autoridad, que Él nos ha mandado, que Él ha dicho que Él está con nosotros en medio de esa labor de llevar su evangelio, de extender su reino, y sabemos que Dios es majestuoso y tiene toda la autoridad, nosotros podemos vencer todo temor. Porque conocemos realmente quién es nuestro Dios. De hecho, Isaías respondióme aquí, envíame a mí, pero él sabía que las personas no iban a creer. Pero eso no le restó a su respuesta. Es conocido como el profeta mesiánico por excelencia y sobre todo el hombre que vio a Dios y fue limpio para anunciar su palabra. El apasionado profeta cumplió su misión hasta el fin de sus días. Así que por medio de la visión de Isaías aprendemos que conocer a Dios tal cual se revela en las Escrituras provoca cambios trascendentales. Un conocimiento del verdadero Dios que tome en cuenta lo que Él ha revelado de sí mismo te llevará a vivir una vida consagrada y dedicada al servicio de tu Señor. Ya estamos terminando. Quiero animarles a leer en sus casas Romanos 10, 13 al 21. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer si no han oído del Mesías, no han oído de la obra de Cristo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero si usted es un creyente, Dios lo está enviando. Dios lo está enviando a anunciar este Dios majestuoso del que se le reveló allí a Isaías. Ese es el Dios que nosotros anunciamos, un Dios majestuoso, un Dios de poder. Este mensaje es un mensaje de reconciliación con Dios. Pero este mensaje solo puede ser proclamado por aquellos que han conocido realmente al Dios majestuoso. Solo ellos dirán, heme aquí. Solo esos que han conocido a Dios, que lo ven como el Dios que tiene toda la autoridad, que es el creador, que es el supremo, solo ellos podrán decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo estoy dispuesto a servirte. Así que somos llamados a realizar la obra de Dios independientemente de los resultados. Si leemos ahí el pasaje, dice, no van a oír, no van, pero ve, los resultados no nos tocan a nosotros.
Yo no tengo que generar los resultados, eso solo lo hace el alto y sublime. Solo lo hace Dios. Así que conocer al Dios Santo asegura que en respuesta al perdón, a su gracia, a su misericordia, a su obra redentora, el creyente se complace en responder con obediencia. Porque recuerde, al que mucho se le perdona, mucho ama. Saberte perdonado es el mayor incentivo que tiene un creyente para responder en obediencia. Si tú has sido perdonado, mire, ese es el mayor incentivo que hay para querer obedecer a Dios. Y nadie puede responder, heme aquí, si no has sido perdonado. Si tú no has sido perdonado, tú no vas a decir nunca, heme aquí. Yo estoy dispuesto. La culpa por el pecado nos agobia, entristece, nos persigue, pero cuando somos perdonados, el problema de la culpa es resuelto. El perdón de Jesucristo es el único remedio definitivo para la culpa, mis hermanos. Así que si nosotros estamos en Cristo y si nosotros hemos creído en Él, debemos saber también que Él dice que Él nos perdona. Si nosotros nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados. Y entonces la culpa también es quitada. Isaías, siendo del linaje real, no fue conocido por eso. Prefirió servir al rey, sufrió el oprobio porque proclamó al siervo sufriente, vio al santo en su trono y se reconoció inmundo. Se vio hundido en su culpa, pero experimentó el gozo del perdón, escuchó la voz de Dios y se dispuso a ser su vocero. Y todo porque vio su gloria. Tú también puedes ver la gloria de Dios aquí en las Escrituras reveladas. Así que una visión correcta de su majestad resulta en una visión correcta del pecado. Una visión correcta de su majestad resulta en una visión correcta de lo que Él hace en nosotros. Y una visión correcta de su majestad resulta en comprender y responder a su llamado. Heme aquí, envíame a mí. A los no creyentes que puedan estar acá, le animo a pensar en la majestad de Dios. Dios es majestuoso, pero ese Dios majestuoso llama a pecadores a que vengan a Él, a que crean en Él, a que confiesen sus pecados y se arrepientan, y si lo hacen, promete perdón y vida eterna. Así que pídele que Él te permita conocerle, que te permita ver la magnitud de tu pecado y que tenga de ti misericordia. Pídele eso a Dios. Y eso se lo decimos también a nuestros hijos que están aquí, pero que aún no han creído. Pídele a Dios que tú quieres conocerlo, que tenga de ti misericordia, que te salve. Pídeselo de verdad. Y si tú vienes a Él, vas a encontrar perdón y salvación. Si tú eres un creyente, también tú puedes correr el riesgo de Usías, de dejarte engañar por la fama y por los logros. Recuerda eso. Como creyente podemos correr ese riesgo. Que los méritos, los logros, los triunfos, la fama nos hagan apartarnos de Dios. Nos hagan desobedecer a Dios. Recuerda la visión de Isaías. Recuerda quién es tu Dios. Que es un Dios grande, un Dios majestuoso. Santo, santo, santo. Un Dios glorioso. Recuerda eso. Y el hecho de recordar eso te va a ayudar a vivir también delante de ese Dios. Piensa que tú no estás solo delante de Dios cuando estás aquí. Nosotros vivimos delante de Dios. Donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el mercado, donde usted quiera que esté, vive delante de Dios. Y si usted vive delante de este Dios que se reveló ahí a Isaías, entonces usted también debe vivir para la gloria de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú nos ayudes para que nosotros podamos tener un entendimiento profundo de tu naturaleza, de tu gloria, de tu obra, Señor. Y que ese entendimiento nosotros lo podamos extraer de tu palabra. Pero permite que eso, Señor, pueda impactar nuestras vidas y nos lleve a vivir para tu gloria. Nos lleve a servirte, Señor.
Y oh Dios, también te pedimos que en medio de nuestra lucha con el pecado, tú nos permitas recordar que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay consuelo y que en Cristo toda culpa es quitada. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén.